Súper. Entonces, nuevamente muy buenos días, un placer vernos nuevamente. Llevamos unos días desde la última reunión, principalmente la semana pasada que estuvimos ya dando inicio con esas sesiones uno a uno para el seguimiento de los avances de los proyectos de transformación. Tal como les había mencionado en nuestra en último encuentro, en esta segunda etapa de implementación de todo este proceso, vamos a tener unas sesiones complementarias a lo que había sido las sesiones de entrenamiento previos al bootcamp. La idea es que esto contribuya para que ustedes tengan una mejor idea, en especial pues para los que no han tenido la oportunidad eh, de trabajar, digamos, como a profundidad con todo lo que tiene que ver con modelos financieros o todo el tema de preparación para la inversión, que sirva como un complemento específicamente para todo lo que están desarrollando. Entonces, aprovechar precisamente estos espacios para que puedan aclarar dudas o inquietudes en relación al proceso, también para que se familiaricen más con otras herramientas que quizás no son tan comunes en el día a día, pero que sí son fundamentales precisamente de cara a, a lo que es la implementación de todo este plan de recibir inversión eh, como resultado de lo que se está implementando y desarrollando en el marco del programa. Entonces, hoy vamos a ver, digamos, como un poco de manera introductoria, tratando de ser lo más informativos también posibles, de un tema muy interesante, pero asimismo también muy extenso, que es la construcción y el desarrollo de modelamientos financieros o de modelos financieros. Básicamente les voy a presentar algunos de los modelos financieros que más se utilizan eh, a la hora de generar, digamos, como todas esas proyecciones o toda esa perspectiva de crecimiento eh, y que suele presentársele a inversionistas, a entidades bancarias, cuando estamos haciendo la búsqueda de recursos para inyectarle directamente al negocio o cuando estamos buscando también potenciales inversionistas para hacer participación o diluirse precisamente en ese proceso. Les pido el favor, si tienen dudas o inquietudes, me levantan la manito, me abren el micrófono, hacen la intervención, no es ningún inconveniente. Ya saben, estamos programados para que estemos acá conectados 2 horitas. Entonces, la idea es que nos rinda, pero al mismo tiempo que nos permita profundizar sobre los detalles que vamos a ver en los contenidos del día de hoy. No siendo más, entonces vamos a entrar ya y darle candela a este tema. Lo primero es, van a ver, digamos, como 3 elementos iniciales que vamos a abordar en la reunión el día de hoy, que es básicamente el modelamiento financiero, algunos conceptos básicos. Y posiblemente en lo que más nos vamos a concentrar es en algunas tipologías que existen frente a ese proceso de modelamiento financiero y eh, como las características en detalle de cada uno de ellos. Eh, Sin más, entonces, el modelamiento financiero es una representación básicamente de la operación del negocio. Y generalmente suele ser de manera proyectiva. Adicionalmente, no se monta como un documento estático, sino que un poco se proyecta es para poder generar estimaciones. En la mayoría de los casos, esto suele ser un documento en Excel, digamos, cargado y hasta cierto punto semiautomatizado
de tal forma que en la medida en la que yo haga modificaciones de cifras relacionados con los escenarios que quiero proyectar o con los escenarios que yo quiero analizar, me arroje una evaluación, o más bien, me arroje datos que me permitan a mí hacer una evaluación en, teniendo en consideración, digamos, como las variables eh, que estoy ajustando. Dicho de otra manera, esto básicamente lo que me permite a mí hacer es tener un ejercicio que me permite a mí evaluar diferentes variables y escenarios que yo quiero, eh, digamos, como poner a prueba en relación a mi modelo de negocio, que pueden ser las ventas, temas de producción, reducciones de costos, incrementar el volumen de clientes, la expansión hacia nuevas zonas, eh, el endeudamiento que espero poder recibir o incluso hasta la participación o, bueno, una serie incluso también para compras importantes como maquinaria o activos de alta cuantía. Todos esos elementos, digamos, son susceptibles de desarrollarse o de analizarse más bien como parte de un modelo financiero. Y la idea es que a partir de eso a nosotros nos dé, digamos, como mayor nivel de certeza todo el contenido que estamos analizando y evaluando eh, a través de estos modelos financieros. ¿Listo? ¿Para qué sirven los modelos financieros? Básicamente para hacer proyecciones de ventas, costos, inversiones o flujo de caja. Digamos que ahí se resumen todos esos escenarios que les estaba planteando, se resumen en esos digamos como en esos cuatro dimensiones o perspectivas, ¿sí? Como comportamiento habitual y como recomendación básica, se sugiere siempre entablar múltiples escenarios como dentro de la estructura base y que ese sea el punto de partida para analizar un escenario respecto a otro. Esos tres escenarios suelen ser un escenario pesimista, un escenario, digamos, realista y un escenario optimista. Si bien es cierto que se habla de pesimista o de optimista, no quiere decir que ninguno de ellos deje de ser realista, ¿sí? Es más el hecho de dentro de ese planteamiento, eh, qué tan bien nos puede ir en un escenario conservador y qué tan mal nos puede ir también en un escenario conservador. Y siempre la idea es que una vez construidos y desarrollados esos modelos financieros, tengamos como un cuadro resumen que nos permita analizar los tres escenarios como en una en un cuadro resumen. Ese cuadro resumen normalmente que contiene las variables claves en relación al estilo o al tipo de modelo financiero que yo estoy desarrollando. Si el factor diferencial son las unidades de medida, entonces tengo que tener muy claro en los tres escenarios cuáles son las unidades de medida. Si tengo muy claro que es un modelo en el que tiene gran incidencia los ingresos, entonces voy a tener en los tres escenarios cuál es el nivel de ingresos que está representando cada uno de ellos. Lo mismo con el nivel de endeudamiento, con el flujo de caja o con la variable, como les mencionaba, que se vaya a trabajar y a desarrollar como parte de ese proceso. Eh, Eso es, digamos, como dos de esos para qué de los modelos financieros. Otro de los puntos importantes es poder determinar a través de esas proyecciones. Muchas veces los escenarios nos van a arrojar que no tenemos el flujo de caja suficiente o el músculo financiero suficiente para poder implementar o desarrollar esa visión de crecimiento que tenemos. Entonces, son en esos puntos donde nosotros tenemos la certeza que es necesario salir a buscar recursos.
que es necesario salir a buscar capital. Y por eso se vuelve, digamos, como una herramienta poderosa y fundamental. Y por supuesto, se vuelve asimismo una herramienta para poderle presentar eh, de manera transparente a entidades bancarias, a inversionistas, la realidad de nuestro negocio. Mm, Básicamente nos permitirá eh, también presentar datos consistentes y coherentes, atractivos para estas entidades. Respecto a las tipologías, existen muchísimas metodologías, tipos, variables, llámenlas como las quieran llamar. El caso es que existen muchas formas de construir y desarrollar los modelos. Hoy, digamos, yo les traje 5 de los que usualmente se suelen desarrollar eh, y digamos que se enfocan en diferentes aspectos. Eh, es importante que no se queden únicamente con los que yo les estoy presentando acá, sino que también exploren un poco cuáles pueden ser otras tipologías que sean valiosas o interesantes para desarrollar y construir estos modelos financieros. Es muy importante que esto no se quede simplemente en presentación y que desde ahora Pure Water, bueno, Sana yo sé que ya lo tiene, eh, Bock Water Company, Ipsus y Tierra Grata estén pensando o empiecen a desarrollar un modelo financiero acorde eh, a la realidad del negocio. Porque finalmente, como les mencionaba, esto nos va a servir es para presentarlo a potenciales inversionistas con el propósito de mostrarles un poco el estado de resultados de sus negocios, eh, digamos, la salud financiera de sus organizaciones y que de esa manera podamos atraer más inversión. A final de cuentas, recuerden que nuestro gran objetivo es poder garantizar que ustedes cumplan con esos proyectos de transformación que formularon y que todo esto se conviertan en argumentos adicionales para poder atraer más inversión. ¿Sí? Detrás de estos modelos financieros muchas veces se entiende cuál es la lógica que hay detrás del negocio, cuáles son los gastos más importantes, dónde se concentra la mayor cantidad de costos en la operación del negocio, cuáles son las utilidades que me está generando en la implementación, cuáles son los puntos más críticos de las finanzas del negocio y todo eso contribuye precisamente a entender dónde voy a hacer esas inversiones o esas transformaciones estratégicas para poder, digamos, crecer al ritmo o crecer de la manera que estamos buscando y persiguiendo. Vamos a ver hoy 5 tipologías. Traté de bajar o de simplificar el lenguaje financiero lo más que pude para asegurarme que todos y cada uno de ustedes pueda eh, asimilar de la mejor manera, digamos, como el contenido. Yo sé que la mayoría de la gente le corre y le huye a todo el tema financiero, pero las finanzas es una de las dimensiones, digamos, como más importantes y relevantes para poder perseguir temas de inversión. Y verdaderamente, si ustedes quieren llegar a ese punto de convertirse en emprendedores seriales, es muy importante que eh, dominen y se encarreten bastante con este tema, porque esto será el punto de partida para poder llegar a ese punto, ¿sí? Este será el punto de inicio para poder llegar allá. Entonces, hoy vamos a ver 5 tipologías. eh, Dependiendo de la cantidad de dudas o inquietudes que vayan surgiendo, es posible que terminemos un poco antes, eh, pero ahí iremos viendo. El objetivo es que no se nos quede contenido y tema por fuera, pero tampoco nos vamos a quedar. eh,
tiempo extra si no hace falta. Entonces, el primer modelo que vemos en la lista se llama el modelo de tres estados y es básicamente un análisis que se desarrolla de manera conjunta en tres aspectos, que es el PIG, el balance y el flujo de cajas. Eh, Básicamente el análisis de esas pérdidas y ganancias o el estado de resultados es otra forma también de conocerlo, en donde yo básicamente hago un balance general del negocio y coloco una serie de variables y de conceptos que me permiten a mí entender cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron los costos operativos, cuáles son los costos eh, directos e indirectos que hacen parte de eso. eh, Cuáles son los impuestos, las amortizaciones que se están pagando, y en cada uno de esos elementos hago un análisis respecto a las utilidades brutas o netas que se van generando como parte del modelo de negocio. Por otra parte, vamos a entender un modelo que se denomina unidades económicas, que es básicamente entender cuál es, digamos, como esa unidad, sea clientes, litros, servicios, tipo de productos y demás, que es supremamente relevante para el negocio. Generalmente suele tenerse en consideración los productos que representan hasta un 80% de los ingresos del negocio. Eh, y a partir de eso se trabaja un poco con las estimaciones para entender cuáles son esos aspectos claves que yo debo trabajar y desarrollar. Por otra parte, tenemos los modelos de suscripciones e ingresos recurrentes. Que es el que encontramos ahí como suscripciones SAS o MRR o ARR. Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle sobre ellos y hay unos indicadores claves que hacen parte de ese modelo, que son el churn, que básicamente se refiere a la pérdida de clientes recurrentes que tenemos. Por otra parte, al costo de adquisición de clientes bajo ese modelo y el lifetime value o digamos, el tiempo de vida del cliente, digamos, como a falta de una mejor traducción, eh, que se refiere al tiempo que permanece un cliente con nosotros adquiriendo o comprando productos o servicios. Ahorita vamos a ver más en detalle eso, pero digamos que es como un punto inicial importante para que tengamos presente. Lo otro son los modelos basados en proyectos o en infraestructura. Mm, Estos suelen ser proyectos muy demandantes en capital de trabajo o en capital operativo. Mm, Entran varias modalidades de los proyectos o de los productos que ustedes como organizaciones ofrecen. eh, y normalmente involucra compra de maquinaria o similares o activos de alto valor. Por eso se habla en gran medida de vida útil y que suele ser una deuda positiva, entre comillas. Aquí también es importante desmitificar un poco esa idea de que todo endeudamiento es malo. El endeudamiento es un recurso más del sistema financiero para garantizar que la empresa pueda cumplir con los objetivos que se plantea. Y de hecho, en algunos casos, ese nivel de endeudamiento de las organizaciones da cuenta también de un manejo inteligente de las finanzas, eh, dado precisamente las contemplaciones que se tienen, sobre todo acá en Colombia, eh, para el reporte de declaraciones de renta y todo lo que corresponda. Y el último modelo que vamos a encontrar dentro de esta tipología básica es el costeo por servicio, que es muy demandante a nivel logístico. mm, y por eso es fundamental tener muy claro la eficiencia en rutas, turnos, capacidad que tiene el equipo de trabajo para poder asegurarnos que esto nos va a llevar a cumplir con los objetivos del negocio. Entonces,
Vamos a empezar con el primer modelo. Aquí se van a dar cuenta de una estructura general que hay en todos ellos y es una descripción, digamos, un poco más detallada, sin ir demasiado lejos, del modelo de negocio. Luego vamos a encontrar como una descripción del paso a paso que se debe desarrollar para construir o implementar este modelo de negocio. Este paso a paso no es detallado, es más que todo una enunciación para que ustedes empiecen a entender un poco acerca del tema o apropiarse un poco del tema y luego entender qué es lo que muestra este modelo financiero, eh, qué es lo que puede mirar un inversionista a través de este modelo. eh, y al final existe pues como unas recomendaciones generales, perdón, ah, unas recomendaciones generales frente a eh, el alcance, no, frente al alcance no, frente a los elementos que se deben tomar en consideración a la hora de qué modelo ustedes deberían implementar o desarrollar. Por supuesto, hay unos modelos que no le pegarán a todos, pero hay varios de ellos que sí se toman en consideración para múltiples. Entonces, esto es una guía sencilla y básica para que puedan lograrlo. Vamos entonces con este primer modelo, que es básicamente el modelo de pérdidas y ganancias, balance y flujo de caja. Como les decía, eh, este modelo lo que pretende es, en primer lugar, contar una historia a través de los números del negocio y esa historia pretende entender si el negocio finalmente generó utilidades como parte de la operación del periodo específico que estemos analizando. No perdamos de vista que los modelos financieros siempre se construyen y se desarrollan de manera proyectiva para generar y plantear hipótesis. Entonces, probablemente se van a dar cuenta que siempre que construimos y desarrollamos modelos financieros, contempla proyecciones de mínimo 3 años, pero el estándar o lo ideal del mercado es que tengamos al menos 5 años en esa evaluación que hacemos o en esa proyección que hacemos. En este caso, pues nosotros buscaríamos entender y analizar con esas proyecciones que estamos planteando a 5 años y con la modificación de las variables en cada uno de esos elementos, entender si en cada uno de esos periodos el modelo de negocio generó o no utilidades. Y el flujo de caja nos va a entender por qué subió o disminuyó, perdón, la disponibilidad de dinero que tiene el negocio en efectivo o para liquidar. Y el balance eh, básicamente va a empezar a mostrar qué es lo que tengo en términos de activos, o sea, propiedades, marca, cuentas por cobrar eh, y cuentas por pagar, digamos que son como los elementos más básicos, y eso me va a permitir a mí entender la realidad en ese punto del negocio. Ojo, no se les olvide, esto es proyectivo y siempre me va a permitir entender es ajustando las variables, ventas, costos, endeudamiento, inversiones, cómo se va a seguir comportando el negocio. Si yo asumo una deuda de 1.000 millones de pesos en donde tengo unas obligaciones mensuales de tanta plata, yo puedo generar un modelo financiero basado en los tres estados para entender si con lo que tengo que pagar mensualmente de la deuda, mi negocio sigue siendo viable o tengo que buscar deuda más barata o tengo que buscar esa inyección de capital como deuda, pero también como inversión, porque como deuda no podría pagarla toda. Esos son algunos de los elementos que yo debo tener en consideración para entender precisamente si implemento o no modelos de negocio, modelos financieros, perdón. Entonces, ¿cuál es ese paso a paso? Miren, como les mencionaba, algo muy general, pero que les permita entender
esos aspectos claves en la construcción o la implementación de este modelo financiero. El primer paso para este modelo de tres estados es construir el PIG o el estado de pérdidas y de ganancias. Ahí básicamente tenemos en cuenta los ingresos, los costos directos, los gastos operativos, las depreciaciones de nuestros equipos, las amortizaciones de las deudas y los intereses que se pagan. Y por supuesto, poder cubrir los impuestos que hacen parte del negocio. Eso me va a dar a mí como resultado la utilidad neta del negocio. Esa utilidad neta será fundamental para poder entender si al final de todo el ejercicio el negocio tuvo ganancias. Luego empiezo a armar el flujo de caja, que es básicamente entender cuál es el comportamiento que va a tener mi negocio. Y ahí tengo en cuenta, a partir de esa utilidad, qué cambios debo ajustar teniendo presente las cuentas que tengo por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar y si tengo activos que adquirir o que comprar. Porque eso me va a permitir a mí entender precisamente si el dinero que yo tengo disponible, la caja que tengo en ese momento, la liquidez que tengo en ese momento, me puede permitir generar aportes o pagos de dividendos o similares, asumir otro tipo de deudas y asimismo, si necesito salir en búsqueda de más dinero para darle liquidez al negocio o capacidad de operación al negocio. Y finalmente, culminamos ese ejercicio al tener ya esa caja final con las cuentas por cobrar, inventarios y los activos netos que se están depreciando, esas cuentas por pagar, la deuda y le sumo además patrimonio y hago, digamos, como la cuenta final del balance, que es entender si los activos, no, si los activos no, verificar si el estado de mis activos actuales haciendo una suma de los pasivos y el patrimonio de mi organización. Los pasivos siempre van a ser un valor negativo, el patrimonio va a ser ese valor positivo y los activos es la diferencia entre ambos elementos. Entonces, al final de todo ese ejercicio, yo voy a poder determinar y entender eh, si el negocio queda en cifras positivas o negativas, o estoy en un punto de equilibrio sensible a alguna variable, pero que me permita a mí determinar dónde están los puntos críticos. O a veces pueden ser cosas sencillas como que el modelo de negocio no está generando suficientes ingresos para poder apalancar la operación del negocio. A veces es más complejo y es, por ejemplo, como se encareció la materia prima y eso me obliga a incrementar los costos eh, de producción y con ese nuevo modelo de costos ya el negocio no es lo suficientemente rentable, entonces compromete la salud financiera de la empresa. Y como esos pueden haber muchos escenarios, pero es como con el propósito de traer un poco a colación el comportamiento que están teniendo las organizaciones. ¿Qué muestra entonces este modelo financiero? La rentabilidad, los movimientos reales en efectivo que está teniendo el negocio y al final de todo el ejercicio, la salud financiera de la organización. ¿Cómo se interpreta? Es importantísimo tener claro que la utilidad o las ganancias que está generando un negocio no es lo mismo que caja, ¿sí? Yo puedo tener un negocio que es supremamente rentable, que yo tenga de cada producto que yo vendo, me gano el 60% de lo que vendo. Pero si yo no tengo disponibilidad de recursos para pagar mis obligaciones, quiere decir que yo tengo una ausencia de caja. Yo puedo tener un negocio supremamente rentable, pero falto de caja. Entonces, muchas veces vamos a encontrar, digamos, en esos escenarios, y eso pasa en la vida real, en los negocios, vemos a una empresa que está pidiendo
dinero directamente con el banco para poder financiar su caja del mes a mes. Él sabe que por los negocios y la operación que tiene disponibilidad para hacer repagos sin ningún inconveniente del banco, pero a veces no puede contar con el dinero los días o las fechas específicamente en las que lo necesita para poder cubrir con sus obligaciones. En ese tipo de casos se asumen deudas precisamente que me permiten a mí tener caja para pagar esos elementos del día a día. Para eso es muy importante revisar los cambios que hay entre mis cuentas por cobrar, el inventario de productos que tiene mi negocio, las cuentas por pagar y la compra de los diferentes activos que yo estoy desarrollando como parte de la operación del negocio. Entonces, muy importante. Por otra parte, estamos analizando la resistencia que tiene mi flujo de caja. Es decir, si se mantiene los ingresos y el comportamiento y la recuperación de la cartera del negocio, ¿durante cuántos meses podría yo operar con la disponibilidad de dinero que tengo en este momento? Entonces, si yo sé que cada mes yo necesito de caja 2 millones de pesos, pues, y tengo disponibles en estos momentos en la cuenta como parte de mi caja 15 millones de pesos, digamos que yo podría estimar que tengo 8 meses de disponibilidad para poder, de disponibilidad de caja para la operación del negocio. Eso es un escenario muy optimista. En la mayoría de los negocios, esa caja no suele superar los 6 meses, sobre todo cuando estamos empezando, pero en la medida en la que se van madurando los negocios, se empiezan a crear modelos de aprovisionamiento. Y es básicamente, mm, llamémoslo el ahorro de la empresa. Entonces, es dinero que normalmente se tiene o con el que se cuenta en la empresa, pero que no necesariamente se está gastando en el mes a mes. Y que básicamente eso lo que permite es darle seguridad no solamente al negocio, a los inversionistas, a las entidades financieras con las que tenemos algún tipo de contrato o convenio, sino también a los miembros que hacen parte de mi equipo de trabajo. Porque pues piensen que la realidad de todo esto es básicamente que si mi negocio tiene salud financiera, eso quiere decir que puede seguir conservando la estructura de empleos que tiene actualmente el negocio. Y finalmente, lo otro que permite entender es la conversión de las ganancias o las utilidades antes de intereses, impuestos y depreciaciones y amortizaciones a caja, que también es lo que se conoce como el EBITDA, que es uno de los indicadores financieros. Eh, Más importantes que se tienen presente a la hora de implementar todo este proceso. ¿Por qué? Porque el evita básicamente permite entender si me está costando demasiado operar eh, y si estoy siendo eficiente en la operación de mi negocio. ¿Sí? Eh, entonces es fundamental también tenerlo presente y hace parte, digamos, como de esos elementos claves. ¿Dudas o inquietudes hasta acá en relación al modelo de 3 estados? No, Mauro, por ahora vamos bien. Voy bien. Súper bien, eso es lo importante. Por otra parte, entonces, ¿qué va a entrar a ver entonces un inversionista en este tipo de modelos? En primer lugar, la calidad de la caja y la disciplina financiera del negocio. Es decir, usted está generando caja con la suficiente frecuencia como para que pueda asumir con todas sus obligaciones y cuál es el tamaño de esa caja, cuántos son los excedentes que usted está generando dentro de esa caja que le permiten amortizar meses futuros en donde hayan riesgos, ¿sí? Por otra parte, entender y gestionar de manera efectiva el riesgo, es decir, los escenarios eh, y la sensibilidad que tiene su modelo financiero a ciertos cambios. ¿A qué se refiere eso? Ahorita les ponía el ejemplo de cuando, digamos, en nuestra economía actual, en Colombia,
hay como contexto para Sofiana, por la política financiera que está teniendo Estados Unidos, el comportamiento del dólar, no solamente en Colombia, sino en el mundo, va a la baja. Eso quiere decir que en estos momentos el dólar se está volviendo más barato frente a muchas divisas en el mundo. Eso conlleva obviamente unos cambios importantes que inclusive los emprendedores lo están viendo con el desembolso que le hicimos a cada uno de ustedes. Y es que finalmente están recibiendo menos dinero del que esperaban recibir por la misma cantidad de dólares. En un modelo financiero, digamos que hubiéramos proyectado de ese desembolso, posiblemente hubiera sido muy importante desarrollar un modelo financiero que me permitiera a mí entender un, un estado o un escenario pesimista frente a la tasa de cambio, un modelo estándar y un modelo muy optimista frente a la tasa de cambio. En los tres escenarios, la variable, digamos, como que está generando la sensibilidad frente al modelo financiero es la tasa de cambio. ¿Cuánto estará la tasa de cambio durante esos periodos para mi negocio? Eso puede ser, por ejemplo, tranquilamente un modelo que yo puedo construir y desarrollar para tratar de entender cómo incide el cambio de divisa en el comportamiento de mi negocio con la recepción de esos recursos. Pero imaginen que no fuera, imagínense que no fuera la subvención o los recursos no reembolsables los que estamos entregando, sino que ustedes fueran un modelo de negocio que opera en dólares. Pues ustedes le venden a otras empresas en el exterior y venden en dólares. ¿Cómo afecta precisamente esa disminución de la divisa en los ingresos generales del negocio? Y eso cómo va a repercutir en el flujo de caja, eso cómo va a repercutir en las utilidades del negocio y eso eh, cómo va a afectar básicamente el comportamiento de la salud financiera del negocio. Entonces eso es fundamental. Lo otro es que a partir de eso ustedes pueden también generar proyecciones frente a la deuda o el equity. El equity es básicamente cuando ustedes ceden participación de la propiedad de su negocio a terceros que están invirtiendo sobre su negocio. Y dependiendo de las condiciones, pueden llegarse a dar unos pagos o ustedes eh, dependiendo del tipo de tesis de inversión, puede que ustedes proyecten recuperar esa participación o que simplemente la venden y esa persona o esa entidad pasa a ser accionista también de su empresa. Entonces, dependiendo de eso, es fundamental tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si yo estoy entregando participación de mi negocio como garantía de un dinero que me están entregando, pero mi objetivo es pagar ese dinero que me dieron para volver a comprar la participación de mi negocio, yo tengo que proyectar la manera en la que está creciendo las finanzas y la disponibilidad de caja para pagar precisamente la compra nuevamente de las acciones. Entonces dependerá mucho cuál sea el camino que yo quiero tomar para poder entender cómo funciona y cómo se va a desarrollar el modelo de negocio. Eh, Por otra parte, también estarán revisando la disciplina que se tiene con la recuperación de cartera, con los pagos, esa necesidad real que se tiene en el negocio de caja y si verdaderamente esos escenarios o ese ejercicio de modelamiento que usted está creando es capaz de soportar más deuda y si verdaderamente amerita o no capital. ¿A qué se refiere eso con que amerita o no inyectarle capital? No es lo mismo ustedes decir que van a pedir, eh, no sé, 1.000 millones de pesos a un inversionista y esos 1.000 millones de pesos se los van a pagar en un año con unos intereses al, no sé, digamos, eh, hagámoslo conservador, 12% efectivo anual. Eh, Puede que ese escenario resulte o no atractivo para el inversionista que te está entregando dinero,
pero puede que el planteamiento financiero que tú digas es, venga, yo necesito la plata urgente y tengo la capacidad de pagar esa plata más cara. Entonces no se la pago al 12% efectivo anual, porque para usted no es atractivo ese margen de rentabilidad, sino que se la voy a pagar al 18%. Y ese 18 le va a permitir pues un escenario mucho más interesante y atractivo al inversionista para entregarte ese dinero en deuda, ¿sí? Entonces, todo eso es el ejercicio que hace también un inversionista para entender cómo funciona este proceso. A ustedes no se les puede olvidar que en la mayoría de los casos, un inversionista está haciendo inversiones en su negocio es porque hay una oportunidad de negocio, no solamente por amor al arte. Hay fondos y hay tipos de mecanismos de inversión que sí, efectivamente son por amor al arte y es simplemente yo creo en tu causa y te quiero invertir, pero no son todos los que existen en el mercado. Hay muchos y sobre todo para poder acceder a todo el gran portafolio, ustedes siempre van a tenerse que enfrentar a esa posición de que yo te presto porque me genera a mí o te invierto porque me genera a mí una oportunidad de negocio, una oportunidad de generar riqueza, una oportunidad de generar ingresos. Entonces, sí, es fundamental tenerlo presente. Y el último punto a tener también en consideración frente a este modelo es cuándo usarlo. Entonces, este hecho es el que se propone y el que le cae a todo el mundo, ¿sí? Ustedes en el mundo ideal y maravilloso de las ideas, cada uno de ustedes debería tener su propio modelo de los tres estados, ¿sí? Que le permite a ustedes identificar eh, la realidad de su negocio. Porque cada vez que ustedes vayan a buscar fondos, créditos, esto va a ser algo que les van a pedir a ustedes. Eh, Esto les va a permitir a ustedes entender los inventarios, los plazos de cobro, el plazo de pago que están teniendo en cada una de sus organizaciones, los activos, las compras y adquisiciones importantes, cómo están incidiendo y cómo están afectando el comportamiento del negocio. Y todo esto es fundamental porque todas las cifras deben soportar y ser coherentes, consistentes a la hora de ustedes presentar la información de su negocio. Entonces, realmente en el cuándo usarlo es que mi recomendación es que este modelo concretamente es un modelo que todos ustedes deberían estar operando y trabajando en el día a día y estar analizándolo con cierta periodicidad, con cierta frecuencia. Eh, Diría que al menos cada trimestre o cada semestre, cada año, o cada trimestre, cada semestre puede ser una evaluación de pronto un poco más superficial, pero cada año sí debería ser un análisis muy profundo y muy robusto y el equipo financiero debería estar monitoreando esto de manera mensual para entender eh, cuál es el comportamiento que está teniendo en estos momentos la empresa y la salud financiera que está teniendo el negocio. Entonces, este es el primer modelo. Vamos ahora al modelo de suscripciones o ingresos recurrentes. Eh, Aquí de pronto nos entran principalmente Sana, eh, Ipsus y quizás para algunas líneas de negocio, Tierra Grata, pero para que lo tengamos ahí presente. Sin embargo, Pure Water y POC no dejen de prestar atención porque de alguna forma eh, eventualmente ustedes pueden desarrollar algún tipo de servicio que les permita a ustedes manejar o implementar este tipo de modelo. Y además porque hay algunos aspectos, por ejemplo, como la recurrencia mensual de clientes y los ingresos por clientes recurrentes, será un indicador que independientemente si usted tiene un modelo de suscripción o no, va a ser fundamental a la hora de entender. Sobre todo eh, porque ustedes, Folkwater y Pure, tienen unos clientes que de manera frecuente les están comprando unos volúmenes importantes de los productos que ustedes están ofreciendo. Entonces, es indispensable que ustedes mes a mes o
periodo a periodo, analicen cuál es el comportamiento de esos ingresos recurrentes de esos clientes habituales y cómo cuidarlos y cómo garantizar que otros clientes lleguen a ese mismo nivel o a ese mismo punto. El modelo de suscripciones e ingresos básicamente es para modelos de negocio que cobran de manera periódica, ¿sí? Y enfoca el entendimiento de ese modelo en los incrementos o en las disminuciones de pedidos que hace el cliente, en los ingresos promedio que me genera a mí cada uno de esos clientes, es decir, qué tanto está consumiendo de mis productos o servicios esos clientes y cuánto me cuesta a mí adquirir nuevos clientes como parte del negocio. Adicionalmente, ¿cuánto tiempo permanecen esos clientes conmigo? Eso me permite a mí entender, entonces, se los pongo en conceptos o en términos mucho más sencillos y más claros. Si yo tengo 100 personas que están suscritos a mi servicio de streaming, eh, y cada uno de ellos, digamos, tengo algunos que están suscritos de manera mensual, otros que están suscritos con pagos anticipados de 3 meses, otros que están suscritos con pagos de 6 meses y otros que están ya con suscripción de pago anual. Dependiendo de la realidad del servicio que esté tomando cada uno de ellos, eso está generando unos ingresos al negocio y eso me permite a mí entender cuál es el comportamiento que tiene el negocio. Y puede que hoy en octubre yo tenga esos 100 usuarios, pero es posible que para enero ese número disminuya y ya no tenga 100, sino que tenga 90, porque pasaron X cantidad de cosas con esos usuarios. Pero puede que para febrero ya no tenga 90, sino que tenga 110. Y eso me va a permitir a mí entender entonces cuál es el comportamiento. Este tipo de modelos me permite a mí entender ese flujo de usuarios que está teniendo el modelo de ingresos de la organización. Y también si yo estoy generando algún tipo de estrategia de mercadeo para adquirir nuevos clientes, ¿cuánto me está costando traer esos clientes al negocio? Es decir, si yo me estoy gastando $1.000 en pauta mensual, esos $1.000, ¿cuántos clientes me están trayendo al modelo de negocio? ¿Sí? Entonces, miren que hay varios de esos conceptos que se pueden trasladar a cualquier modelo de negocio sin ningún inconveniente, pero digamos que tienen mayor incidencia o mayor repercusión en los modelos de negocio que tienen o algún tipo de suscripción o algún tipo de mensualidad que se está pagando por esos servicios o por esos productos y que se debe mantener en el tiempo. ¿Cuál es el paso a paso entonces para hacer un análisis de este modelo de suscripción e ingresos recurrentes? Lo primero es proyectar la base de clientes. ¿Cuánto es el número de clientes que yo tengo recurrentes mes a mes? Y eso básicamente lo tengo en consideración teniendo en cuenta la comparativa entre los clientes que tenía el mes anterior y los clientes que tengo el mes actual. Y eso me va a permitir a mí entender cuál es la variación que tuve en el número de clientes, si disminuyó o incrementó. Por otra parte, entender y analizar cuáles son los picos de incrementos en ese volumen de clientes y cuáles son los valles más importantes en ese volumen de clientes, porque eso me va a dar puntos de inflexión para tratar de entender el comportamiento del negocio. En el caso, por ejemplo, de Netflix, Netflix tiene unos picos relacionados generalmente con la época de vacaciones en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. Cada vez que entramos en esos periodos vacacionales, suele dispararse el comportamiento precisamente de las plataformas de streaming. Y eso es fundamental porque eso permite entender cómo va a operar las proyecciones del negocio. Por otra parte, teniendo claridad frente a cuál es el número de clientes que yo estoy teniendo, yo debo estimar el ingreso promedio por usuario y los ingresos recurrentes mensuales y anuales. Y vamos a hacerle un doble clic a eso.
el ingreso promedio por usuario es cuánta plata está pagando ese usuario para pagar el servicio. Si yo tengo diferentes paquetes, sigamos con el ejemplo, en este caso de Netflix, que de pronto nos lo ejemplifica mucho mejor para todos, es si yo tengo el modelo básico de Netflix, que son dos pantallas y cuesta, no sé, 25.000 pesos. Es diferente a si yo pago el máximo paquete, que son, no sé, como 40.000, 50.000 pesos, que me permite más pantallas y compartir con otras personas diferentes de mi IP, por decir cualquier cosa. Entonces, dependiendo del número de clientes que yo tenga en cada uno de esos paquetes, yo voy a generar o más ingresos o menos ingresos con la misma base de clientes. Lo que es fundamental es yo tener la capacidad de entender y analizar esa información. Y por otra parte, es entender la recurrencia que están teniendo esas personas. Eh, no es lo mismo si yo tengo de esa base de 100 clientes de la plataforma, 6 que ya están, 60 que ya pagaron anualidad, o si tengo solamente 6 que pagaron anualidad. No es lo mismo tener 50 de esos clientes que me están pagando solamente de manera mensual, sin necesariamente ya estar en una suscripción anual. Es decir, yo voy a pagar este mes y ya. ¿Qué pasa si tengo muchísimos clientes con ese tipo de modelo? Estoy poniendo de alguna forma en riesgo la salud financiera del negocio si tengo un drop o una caída muy importante frente a ese volumen de clientes. Entonces es más riesgoso. Eso es básicamente lo que me permite entender. Por otra parte, el costo de adquisición de clientes, es decir, cuánta plata me cuesta a mí atraer nuevos clientes al negocio. Generalmente eso suele ser, y ese es un indicador que a todos los que estén desde el área comercial y el área de mercadeo les debería interesar muchísimo, y es cuánto dinero me cuesta a mí adquirir un nuevo cliente, sea a través de pauta digital, sea a través de la contratación de personas comerciales que están desarrollando esa línea comercial, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto en este punto detenerme un poco, y es porque muchos de ustedes precisamente invirtieron parte de los recursos que nosotros les entregamos para la contratación de personas en el área comercial. Y esa contratación pues, representa una inversión que cada uno de ustedes está haciendo para incrementar sus ventas. Eh, una forma muy, digamos, como reduccionista de analizar ese proceso es, si yo estoy invirtiendo 3 millones de pesos en la persona que estoy contratando para traer más ventas a mi negocio, esa inversión mes a mes yo la evalúo con cuánto dinero trajo en ventas esa persona al negocio, ¿sí? Y eso me permite a mí entender cuál es el retorno que yo estoy teniendo por esa inversión de 3 millones de pesos en capital humano en temas comerciales. Y eso debería ser algo que no perdemos de vista. O por otra parte, si yo estoy invirtiendo 2 millones de pesos en pauta mensual, esos 2 millones de pesos de pauta que estoy invirtiendo, ¿cuántos nuevos negocios, cuántos nuevos clientes le está trayendo a la organización? Pero ojo, que puede que a veces hayan modelos de negocio con características bien particulares. Por ejemplo, eh, yo invierto 2 millones de pesos en pauta y traigo 50 nuevos clientes. Y esos 50 nuevos clientes me están trayendo 100.000 pesos al negocio. Quiere decir eso que esos 50 clientes me generan a mí unos ingresos de 5 millones de pesos. Invertir 2 millones de pesos para generar 5 millones de pesos en ingresos. ¿Es rentable o no es rentable? Va a depender de muchos aspectos. Por ejemplo, si para mí poder generar esos 5 millones de ingresos, yo tengo que invertir, no sé, 3 millones de pesos en la producción de un producto o un servicio, quiere decir que queden tablas.
Invertí 2 millones de pesos en pauta y 3 millones de pesos en procesos de producción para generar 5 millones de pesos en ingresos. Es decir, exactamente igual. Pero en la medida en la que hayan más oportunidad precisamente de generación de utilidades o mayor volumen de clientes, ese modelo va a funcionar para mi negocio y me va a permitir, si yo no genero 50, sino 51 clientes, ya esa pauta me generó utilidades, porque estoy generando más ingresos de los que estoy invirtiendo en la pauta y en el proceso de producción. Pero también pueden darse modelos de negocio en los que no, es que a mí me cuesta 40 millones de pesos más o menos adquirir un nuevo cliente, algo así como unos $10.000. Me cuesta $10.000 atraer un nuevo cliente a mi negocio, pero en promedio a mí un cliente me genera unos $50.000 eh, de negociación. Entonces, pues yo ahí puedo decir, ok, tienes un costo de adquisición de clientes supremamente alto, pero el ticket o el valor de esa negociación amerita que tengas un costo de negociación tan alto, un costo de adquisición tan alto. Pero también es importante entender cuánto tiempo permanece un cliente conmigo, porque eso también va a incidir. En la mayoría de los casos, un cliente no me compra una única vez, sobre todo en los modelos de suscripción, sino que empieza a ser recurrente. Y por eso es tan importante ese indicador de compras recurrentes por cliente recurrente. En el ejemplo que ponía ahorita, si yo invierto 2 millones de pesos para generar 5 millones de pesos, eh, pero esa compra de 5 millones de pesos es recurrente, entonces quiere decir que no es una sola vez que me va a generar esos ingresos, sino que van a ser múltiples. La primera vez vamos a quedar en tablas, pero si todos esos clientes vuelven y compran una vez más, ya ahora sí voy a generar los 2 millones de pesos de utilidad que había mencionado en un principio. Y si el tiempo de permanencia promedio de mis clientes no son 2 meses, sino un año, quiere decir que esos 5 millones de pesos se van a repetir durante 12 meses. Es decir, me van a generar 60 millones de pesos esos 2 millones de pesos que invertí inicialmente en pauta. ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas, al final del ejercicio, yo invertí 2 millones de pesos para lograr un volumen de 60 millones de pesos en un periodo de 12 meses, que es el tiempo de permanencia habitual que tiene un cliente con mi empresa o mi organización. Entonces, cuando yo estoy en los modelos de suscripción, es supremamente importante ser rigurosos con el costo de adquisición de clientes, eh, el tiempo de permanencia de un cliente con mi negocio y los ingresos recurrentes que están generando esos clientes con el negocio. Porque toda esa información me va a permitir a mí construir un modelo para yo tener la capacidad de decir, ok, debería estar invirtiendo más dinero en pauta para atraer este tipo de clientes que son supremamente atractivos para el modelo de negocio. Importante tener en Una pregunta, cuenta. Mauricio. Dale, Germán, Mauricio, adelante. qué pena. Una pregunta. ¿De qué porcentaje debería invertirse en... Yo sé que no se puede como generalizar, pero no sé qué porcentaje se debería invertir en un cliente. Independientemente X o Y cliente, ¿qué porcentaje pues lo piensas que es un bueno para poder invertir? Germán, eso va a depender mucho del ticket de tu negocio, que era pues como el ejemplo que estaba poniendo en este momento. Cuando yo estoy haciendo el costo de adquisición de clientes, yo tengo en cuenta, y eso lo vimos en los módulos antes del campamento, no solamente, por ejemplo, analicémoslo desde la perspectiva de Pure Water, que hasta cierto punto Pure Water puede tener algunos puntos, perdón, de Pure Water, no, de Fog Water Company, perdón. Fog puede tener algunos casos, algunos aspectos relacionados con este modelo de suscripción. Si analizamos concretamente, por ejemplo, el comportamiento con Páramo, ¿sí? Páramo es un cliente recurrente que está generando unas compras recurrentes en su modelo de negocio.
Y digamos que, no sé, en promedio Páramo esté generando en este momento unas compras recurrentes de $1.000 en promedio mensual, ¿sí? Y digamos que Páramo es tu mejor cliente, ¿sí? Si ese es el comportamiento que está teniendo mi mejor cliente y yo estoy buscando clientes con características similares, en ningún cliente que vaya a tener una negociación similar a la de Páramo, yo debería invertir más de lo que actualmente Páramo me está eh, adquiriendo de manera mensual, ¿sí? O eh, si yo lo estoy viendo desde una perspectiva de ingresos recurrentes, yo puedo estimar, digamos, no, yo voy a contemplar 6 meses de compras, porque es como lo mínimo bajo lo cual yo voy a hacer negociación. Entonces, ahí, por ejemplo, tú podrías tomar un techo más alto a la hora de tener presente cuánto tiempo vas a dedicar a esa negociación, ¿sí? Digamos, en el caso de nosotros, por ejemplo, para programas, eh, o proyectos en general, para la venta de proyectos, esos ciclos suelen ser muy largos. Entonces yo estoy durante periodos muy largos de conversación y negociación y para que sea verdaderamente interesante, yo tengo que lograr cerrar negociaciones lo suficientemente grandes. Porque si estoy un año detrás de una entidad gubernamental para lograr ejecutar un proyecto de manera conjunta y al final del proceso salen con una inversión de 10, 15.000, $20.000 en la implementación de un proyecto, ese año, año y medio que estuve detrás de ellos logrando o buscando ese cierre comercial, pues no va a justificar. El mismo ejercicio va para ti. Entonces es como tratar de estimar, va a depender mucho, digamos, como del argumento de negociación. Tu objetivo es generar una primera negociación para un solo festival o para múltiples. Tu negociación va a ser en relación a volumen de unidades o va a ser volumen de unidades y experiencias. O hay muchos factores a tener en consideración. Pero lo que es fundamental, Germancho, es que tú tengas claridad frente a cuánto tiempo le estás dedicando a adquirir esos nuevos clientes y también cuántos recursos estás invirtiendo para adquirir esos nuevos clientes. En tu caso, por ejemplo, que estás viajando a Ecuador para poder adquirir esos nuevos clientes, tú deberías llevar un control para entender cuánto dinero estás invirtiendo en esos viajes para poder abrir mercado. Y bueno, puede que en esa búsqueda de apertura de mercados en Ecuador no es un solo cliente, sino que son múltiples. Entonces, de alguna forma, esos costos se van distribuyendo entre múltiples clientes que vas adquiriendo. Pero debe verse de esa manera para que yo tenga un control frente a lo que yo estoy invirtiendo para adquirir esos nuevos clientes. ¿Sí? Yo sé Ok, que no, ok. sé que no termino de darte respuesta completa y quizás te dejo muy en el aire, pero yo sé que también te doy algunos elementos que te pueden servir para tratar de determinar tú mismo cuánto se necesita o cuánto es el tope sano para invertir en esos clientes. ¿Listo? No, ok, ok. Súper. Entonces, es fundamental ese paso a paso para tener en consideración este modelo financiero. Por otra parte, entonces, ¿qué nos muestra este modelo financiero? Si hay crecimiento y estabilidad en la base de los clientes, si hay eficiencia para captar y retener los clientes que actualmente tengo en mi negocio y si hay recuperación de la inversión comercial y el valor económico que yo estoy invirtiendo en mi cliente. Básicamente, cómo se están comportando mis clientes y usuarios, si soy capaz de retenerlos y si la inversión que estoy generando en la adquisición de nuevos clientes se está recuperando con la recurrencia, con los ingresos recurrentes que me genera el modelo de negocio. ¿Cómo interpreto yo entonces la información asociada a este modelo financiero? Eh, Cuando hablamos de la tasa de bajas, es la cantidad de clientes recurrentes que dejan de adquirir mis productos y servicios. Entonces,
si la tasa de bajas o churn rate, como se conoce por el concepto en inglés, si el churn rate es muy alto, quiere decir que yo tengo un modelo de ingresos que es inestable, porque precisamente puede que yo esté capturando muchos clientes, pero que al siguiente mes se están bajando del bus. A mí no me interesa eso. Yo quiero clientes que permanezcan durante un periodo de 6 meses, un año, 2, 3, 5 años. Eso es lo que yo debería estar buscando y lo que yo debería estar analizando como parte del entendimiento de mi negocio. Y por ende, si eso es lo que me arroja el modelo, yo debería enfocarme muchísimo en poder retener a esos clientes y en ofrecerles muchísima más calidad o value for money, es decir, eficiencia en valor por el dinero que están pagando, ¿sí? Si por el contrario, lo que me arroja el modelo es que me estoy demorando demasiado tiempo en recuperar la adquisición del cliente. Y volvamos al ejemplo de Netflix para eso. Dijimos que a mí el modelo básico de suscripción de Netflix valía 24.000 pesos. Y yo estoy invirtiendo X cantidad de dinero en pauta. Y al hacer el cálculo me doy cuenta que me está costando 75.000 pesos poder adquirir un nuevo cliente a mi plataforma de streaming. ¿Sí? Eso quiere decir que yo, cuando hablamos del tiempo de recuperación, es cuántos meses necesito que permanezca un cliente en mi negocio para garantizar que ese cliente me repagó con esos pagos mensuales de suscripción el dinero que yo invertí para poderlo captar, ¿sí? Entonces, digamos que de los 24.000, a mí me quedan 15.000 de utilidad, ¿sí? Ese cliente yo me demoraría en recuperarlo un total de 5 meses, porque cada mes a mí me está generando 15.000 de utilidad. Entonces, primer mes, 15.000. Segundo mes, 30.000. Tercer mes, 45. Cuarto, 60. Quinto, 70. 75. Entonces, eso quiere decir que ese cliente con ese modelo de suscripción, yo me demoro 5 meses en recuperar la inversión de 75.000 pesos que tuve para que fuera mi cliente. Entonces, si yo tengo que el tiempo de recuperación de ese costo es demasiado largo, el largo es relativo, hay modelos de negocio para los que 3 meses es muy largo o 3 meses es muy poco. Entonces yo ahí tengo que entender cómo funciona mi flujo de caja para entender si es muy largo, muy corto y el balance general del negocio para entender si es muy largo o muy corto. Entonces, dependiendo de eso, yo debo ajustar precios y poder determinar como, ok, actualmente ajustando este precio, ya el tiempo de recuperación no va a ser 5 meses, sino que van a ser 3. Y eso me va a dar más flujo de caja y me va a aliviar la recuperación de cartera. O lo que puedo hacer es disminuir los costos, entonces que ya no me genere 15.000 pesos de utilidad, sino que me genere 20. O lo otro que puedo hacer es generar mayor eficiencia en mi estrategia comercial. Y eso lo que me va a permitir es que ya no me cueste 75.000 pesos adquirir ese cliente, sino que me cueste 50. Y al costarme 50, pues ya me disminuye el tiempo de recuperación. Hay muchos casos en los que el escenario toca diferentes variables y diferentes puntos. Eso va a depender en muchos casos de la urgencia en la que yo necesite generar cambios. Entonces, por un lado, hay modelos en los que posiblemente yo pueda encontrar un modelo supremamente optimista, digamos, de esa suscripción de ingresos, es que yo incrementé el valor de mi suscripción, pero al mismo tiempo hice más eficiente mi estrategia comercial y al mismo tiempo también disminuí los costos de operación. Entonces, en todos los casos, eso contribuyó a la generación de utilidades del negocio. Ese sería, digamos, como el escenario más optimista de todos. Un escenario pesimista de esa realidad sería todo lo contrario. Entonces, se incrementaron mis costos de adquisición de clientes, se me volvió un poco más costoso la provisión del servicio
y me volví un poco más ineficiente en la estrategia comercial. Ahí yo tengo tres variables que yo estoy analizando dentro del modelo financiero para poder entender si mi empresa está siendo o no eficiente en la operación y en la captación de sus clientes. Y el último concepto que se evalúa es el valor de vida del cliente, que debe superar con holgura el costo de adquirir. ¿Qué quiere decir eso? El valor de vida del cliente es cuántos ingresos, cuántas utilidades en el tiempo me genera a mí un cliente. Volviendo a los ejemplos de suscripción, 24.000 pesos de el costo del paquete básico que me generan 15.000 pesos de utilidades. Y el tiempo de permanencia promedio de ese cliente son 2 meses. Eso quiere decir que 2 veces pagó 24.000, 24 y 24, son 48.000 pesos. Y me generó unas utilidades en esos 2 meses de 20, de 30.000 pesos, ¿sí? Porque dijimos que eran 15, de 30.000 pesos. Y me costó adquirirlo 10.000, ¿sí? Entonces, en este caso, en este escenario, en esto último que les estoy presentando, me costó 10.000 adquirir el cliente, pero ese cliente me está generando 3 veces en utilidades el valor de lo que pagué para traerlo. Quiere decir que es un modelo que es rentable. Porque si yo le meto plata y plata y plata, digamos que fue pauta digital, si yo le meto en pauta digital y estoy capturando personas como ese cliente, en donde permanece durante 2 meses y me está generando ese margen de utilidad, yo simplemente voy a seguir creciendo en la capacidad de generación de ingresos. ¿Qué pasa? Yo me debería concentrar, si tengo un modelo así de rentable, en garantizar que la retención sea más alta y que no sean 2 meses los que permanezca conmigo, sino 8, ¿sí? Porque si en 2 meses ya me está generando 3x, en 8 meses, ¿cuánto estoy creciendo exponencialmente? Soy claro con esos elementos a tener en consideración para la interpretación de este modelo. Sí, Mauro. No, Mauro. Ahora, yo tengo una pregunta. Adelante, Adri, para. La suscripción, este modelo, yo lo tengo que utilizar simultáneamente con el tradicional del PIG, balance y flujo de caja. Sí, o sea, el modelo de los tres estados, como les decía ahorita, lo ideal sería que los manejaran todos, porque ese es el más general y el más genérico para uno entender cuál es la salud financiera del negocio. Pero mira que cuando estábamos hablando allá, en ningún momento estábamos hablando de tiempos de permanencia, en ningún momento estábamos Ujú. hablando de costo de adquisición, en ningún momento, nada de eso. Entonces, y se van a dar cuenta, los otros tres modelos que nos restan se vuelven complementarios al ejercicio que yo hice con el estado de resultados. Entonces, entre ambos modelos, a mí me permite entender de manera muchísimo más clara cómo está desempeñándose el negocio en función a múltiples variables. Perfecto, gracias. Aquí va, con gusto, aquí inclusive vamos a ver, como vieron ahorita en el listado de las tipologías, un modelo basado en servicios. Entonces, que es muy intensivo en logística. Entonces, ese modelo tiene otras variables que es importante tener en consideración para proyectar en los esquemas que yo estoy construyendo, pero que también se complementa del balance o del modelo de los tres estados para poder entender de manera muchísimo más fiel la manera en la que se están desarrollando los costos en el negocio. Ok, Bueno, gracias. con gusto. Seguimos. ¿Qué ve entonces el inversionista en este tipo de modelos? Lo primero, la escalabilidad con la disciplina comercial. Es decir, que tanto estamos mejorando en condiciones comerciales para adquirir nuevos clientes de manera más eficiente, a menor costo, y que eso como me está generando a mí incrementos en todo el proceso. Por otra parte, una predicción razonable de ingresos. Es decir,
los emprendedores suelen rajarse mucho en este aspecto y es que suelen ser muy ambiciosos o muy optimistas en la proyección de ingresos. Yo voy a pasar de 100 a 1.500 suscriptores en un año. Pues cuando las tasas y el comportamiento de clientes demuestra un crecimiento, si acaso, del 30% anual. Entonces, yo debo tener la capacidad de proyectar de manera razonable esos incrementos. El otro aspecto importante es la ruta clara para invertir en adquisición de clientes sin estar quemando caja. ¿A qué se refiere eso? Que ahí es básicamente el comportamiento entre el costo de adquisición de clientes y el tiempo de permanencia de un cliente o el valor de un cliente en el modelo de negocio. ¿Qué pasa? Si yo estoy diciendo que tengo un costo de adquisición demasiado alto en el cual yo estoy invirtiendo una gran cantidad de dinero, yo estoy perdiendo flujo de caja en la medida en la que adquiero clientes, porque esos clientes se demoran mucho tiempo o no están recuperando las utilidades en un tiempo relativamente apropiado. ¿Sí? Esos son aspectos importantes a tener en consideración. ¿Cuándo usarlo? Principalmente cuando tengo servicios mensuales o que son periódicos. En algunos casos aplica temas de mantenimiento, monitoreo o cualquier oferta que yo tengo basada en renovar un servicio o en retener clientes. Por eso les mencionaba que esto es un modelo que aplica bastante para nuestros compañeros de Sana, Ipsus y posiblemente Tierra Grata, porque cada uno de ellos tiene un modelo que es recurrente. Sana, con la maquinaria que ellos llevan directamente a los establecimientos para el procesamiento. En el caso de Tierra Grata, si contemplamos, por ejemplo, energía grata, es un modelo de recurrencia. Y en el caso de Ipsus, pues el acceso a los dashboards y el servicio de soporte que ellos ofrecen de manera mensual también entra dentro de ese espectro. Listo. Y tal cual como les mencionaba ahora en un principio, si bien es cierto que Fogwater y Pure no necesariamente tienen modelos de esa recurrencia, hay muchos conceptos asociados precisamente al modelo recurrencia que les pueden ser de mucha utilidad tanto a Fogwater como a Pure para el análisis en el día a día del comportamiento de sus clientes. Vamos entonces con el siguiente modelo, que es el unidades económicas, que normalmente tienen en consideración una variable clave para el negocio, que pueden ser clientes, litros o servicios. ¿Qué es este modelo? Es un modelo centrado en una unidad que crea valor, que puede ser litro, visita de recolección, suscripción, instalación, venta de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Es ideal para validar una viabilidad del modelo de negocio y encontrar rápido un punto de equilibrio. Sirve principalmente para comprobar si cada unidad me está generando algún tipo de excedente que yo pueda entender. Este es un modelo que se utiliza mucho para punto de equilibrio. Cuando yo todavía estoy apenas en una etapa en la que estoy lanzando productos al mercado, este tipo de modelo me sirve bastante para entender cuándo llegar a ese punto. O cuando estoy incrementando, por ejemplo, cuando hago muchas contrataciones en una empresa o en una organización que se basa en ese número de servicios o instalaciones o demás, entender bajo esa nueva realidad de equipo de trabajo cuándo llego a punto de equilibrio para poder cubrir nuevamente la operación del negocio, ¿sí? Y empezar a estimar esos volúmenes. ¿Cómo se trabaja este modelo paso a paso? Lo primero es definir cuál va a ser la unidad relevante, un litro, visita, instalación, un producto, una suscripción, lo que sea que corresponda, unidades vendidas, lo que corresponda. Por otra parte, calcular el precio por unidad y el costo variable por unidad, porque eso me va a permitir a mí entender cuál es la utilidad que yo voy a tener derivada de ese producto y estimar cuáles son mis costos fijos mensuales. Eso me va a generar un concepto o un indicador que se llama el margen por unidad. Y es decir, de cada producto, de cada servicio, litro, visita, instalación, suscripción, cuánto dinero me está quedando. Y yo lo que hago es calcular el punto de equilibrio con esas unidades vendidas, ¿sí? ¿Qué pasa con este modelo? Yo debo hacer un análisis
y proyecciones, y las hipótesis o los escenarios que yo debo plantear deben ser en función del precio que tiene el producto, el volumen de ventas que estoy generando y los costos variables, cómo pueden incrementar o disminuir para entender el comportamiento de este modelo financiero, ¿sí? Y puede que en ese ejercicio yo me dé cuenta de elementos fundamentales a la hora de implementar la operación del negocio. Listo. ¿Qué muestra este modelo de unidades económicas? Lo primero y el concepto más importante, digamos, de este modelo es el margen por unidad. Es decir, cuánto dinero me estoy ganando yo o cuánto dinero me está quedando por cada unidad vendida, ¿sí? Por otra parte, es la contribución mensual. Y en la contribución mensual no es otra cosa que es cuánto dinero aporta el comportamiento o la venta de ese producto a cumplir con mis obligaciones mensuales y cuánto necesito vender para poder llegar a ese punto de equilibrio, para que cubra los ingresos que genera ese producto, me permitan cubrir los gastos operativos del negocio. Y entender cuál es la palanca más influyente en esa operación del modelo. Entonces, si es el precio, si es el volumen o si es el costo, ¿sí? ¿Dónde puedo encontrar mayor sensibilidad? Eh, y generalmente eso requiere un ejercicio de testeo, pero también una evaluación. En algunos casos, por ejemplo, suele analizarse bastante cuando yo puedo llegar a economía de escala. Y ahí, por ejemplo, Germancho, te tomo a ti como ejemplo, y es, ¿en qué momento yo supero la barrera de la economía de escala? Por ejemplo, para la compra de las botellas, ¿sí? Entonces, superado cierto límite, a mí me permite disminuir en un 30%, por ejemplo, los costos de producción de las botellas, ¿sí? Entonces, eso se vuelve un factor fundamental a la hora de yo empezar a construir y trabajar en los modelos. Entonces, yo ahí sé de pronto dónde me puedo concentrar. Yo tengo que concentrarme es en incrementar el volumen de pedidos, porque eso me va a permitir a mí generar eficiencias en costos y se va a volver un efecto bola de nieve que básicamente lo que va a generar es mayor rédito y margen por unidad en el negocio. ¿Cómo se interpretan estos modelos? Básicamente, si el margen por unidad es bajo o inestable, es necesario ajustar el precio y buscar generar compras o eficiencias en el proceso de producción. Si el punto de equilibrio está muy lejos, es decir, la cantidad de ingresos que yo genero está muy dispar con mis costos fijos, es necesario analizar esos costos fijos y empezar a generar una mezcla de productos para entender si ese producto que estoy analizando no es lo suficientemente valioso. Ojo, me devuelvo dos pasitos. Normalmente en este modelo yo tengo en cuenta no todo el portafolio de productos que tengo, sino los productos estrella. Y son esos productos que básicamente me generan un 80% de los ingresos del negocio. Entonces yo analizo ese producto y cuando noto que el punto de equilibrio está muy lejos con ese producto estrella, entonces es necesario traer a la mezcla una serie de productos para entender básicamente cuál es el comportamiento que se está dando. Porque quizás ese producto por sí mismo no es capaz de llegar a ese punto de equilibrio. Y por supuesto, está revisando esos costos fijos si es posible generar algún tipo de eficiencia. Eh, y por otra parte, la sensibilidad a ese precio, al volumen o al costo me dice por dónde debo empezar a mejorar, es decir, por dónde debo empezar a buscar generar mayores eficiencias en la implementación o en el desarrollo de esos diferentes aspectos. ¿Listo? En este modelo de negocio, ¿qué ve el inversionista? Un motor económico simple y defendible, es decir, tu producto está generando no réditos. El esquema que montaste de producción funciona o no funciona. Hay coherencia precisamente entre el precio que tienes de tu producto, el costo que te implica producirlo y el volumen de ventas que estás generando. Y si existe una capacidad razonable para alcanzar un punto de equilibrio en el mediano o en el largo plazo. ¿Sí?
Como les decía ahorita, cuando se usa normalmente en etapas tempranas, cuando debo tomar decisiones en relación a ajustar o modificar precios, cuando estoy lanzando una nueva línea de producto o de servicio al mercado y suele ser, digamos, como un punto de partida interesante cuando me estoy aventurando en esto de desarrollar o de crear mi propio modelo financiero y que aplica en la mayoría de los casos para cualquier modelo de negocio, tanto de productos como de servicios. Entonces, este suele ser uno que se utiliza bastante. Vamos con, creo que el cuarto, que son los proyectos de infraestructura. Y como les mencionaba en un principio, este es un proyecto este es un modelo que se centra mucho en inversiones muy altas, en donde solemos evaluar vida útil y las amortizaciones de deudas, precisamente porque son muy demandantes en términos de capital. Y suele utilizarse para modelos de activos con vida útil definida, mantenimiento programado y a menudo financiamiento con deuda. Acá, por ejemplo, pueden entrar temas como plantas de tratamiento o maquinaria que yo necesito adquirir para la operación de mi modelo de negocio. Mi planta de potabilización, generadores de energía, eh, eh, capacidad de filtros, pues con un gran volumen, un gran margen, o inclusive la producción de maquinaria. Por ejemplo, en el caso de Sana, yo necesito producir más máquinas para poderlas poner al servicio de mis clientes, o en el caso, por ejemplo, de Fogwater, la adquisición de una nueva planta o el desarrollo de una nueva planta en un nuevo territorio. Entonces, estos suelen ser esos aspectos que nosotros denominamos como proyectos de infraestructura, ¿sí? Y lo más importante para priorizar en estos modelos es la capacidad de generar el repago de la inversión del proyecto. Si a mí me valió $50.000, ¿cuánto tiempo me estoy demorando yo en pagar esos $50.000? Y si el proyecto en sí tiene capacidad de generar el repago de esos $50.000. Hay escenarios en los que el proyecto por sí solo no es capaz de lograrlo. Entonces, el negocio tiene que apalancar no solamente el pago de la deuda, sino también la operación del modelo de negocio, pero una vez se termina de pagar la deuda, el negocio por sí solo es capaz de mantenerse. Entonces, son variables que es fundamental yo tener en consideración. ¿Cuál es el paso a paso para desarrollar o implementar este modelo financiero? En primer lugar, definir cuál va a ser el activo por el cual yo voy a invertir y cuál es el calendario de desembolsos y la vida útil que va a tener ese activo que voy a comprar. Si yo voy a comprar, eh, sigamos con el ejemplo de Fogwater, si yo voy a crear una nueva planta y una nueva, digamos, granja de atrapanieblas, llamémosla, eh, ¿cuánto dinero necesito? Con qué frecuencia necesito el dinero y cuánto tiempo me va a durar operando esa granja de atrapanieblas antes de generar otro tipo de inversión. Por otra parte, empiezo a proyectar cuáles van a ser los precios, los volúmenes y los costos de operación y mantenimiento de esa nueva unidad de negocio o ese activo que yo estoy trabajando. Y asimismo empiezo a construir o a desarrollar ese plan de financiamiento. ¿Cuál es la tasa que podría llegar a pagar? ¿Durante cuánto tiempo? Y si necesito o no un periodo de gracia. Entonces, vean cómo todos estos modelos se vuelven un argumento muy poderoso para yo poder hablar con una entidad financiera o con un inversionista frente a la seguridad que hay o la certeza que hay en la inversión que ellos están haciendo sobre nuestro modelo de negocio. Y una vez tengo entonces estimado ese plan de financiamiento, debo entonces empezar a proyectar cuál es ay, perdón, cuál es el flujo de caja que tengo disponible para repagar la deuda
y los aportes que puedo hacer a capital, no solamente los abonos e intereses, sino que yo debo ir generando un repago de la deuda. Y si eso compromete, por ejemplo, de alguna manera la operación del negocio. Ahí es cuando hay una alerta y es, si yo genero y construyo un modelo financiero y al finalizar el ejercicio me doy cuenta que, por ejemplo, si yo asumo esa deuda y la amortización de esa deuda, de los intereses y la operación con ese nuevo activo me compromete a mí la capacidad para cumplir con mis obligaciones, quiere decir que probablemente necesito buscar dinero más barato. Es decir, unas condiciones de endeudamiento más favorables o que no puedo buscar todo el capital como endeudamiento, sino que lo tengo que buscar parte financiado, parte inversión. Y eso me va a permitir a mí entender un poco mejor qué necesito en cada uno de los casos. Y bajo este tipo de escenarios es muy importante someter el modelo a pruebas de estrés. Es decir, ¿qué pasa si yo disminuyo los precios de producción de las unidades que estoy produciendo a través de ese activo o los volúmenes de venta que estoy generando a partir? Mauro, 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 creo que ¿se va la perdí. conexión? Sí, la conexión. A ver, vamos a escribirle. Hola, Hola, me morí, ¿cierto? Sí. sí, Qué ya volvió, ya revivió. Perdón, qué pena, es que como que hizo un brinco la red. Eh, Les decía, ¿qué me muestra a mí este modelo? Básicamente, una capacidad real que tiene el negocio para atender los intereses y las amortizaciones de las deudas que yo estoy adquiriendo para poder comprar esos activos. Dos, la necesidad de generar reservas. Es decir, puede que usted presente un modelo financiero en el cual usted diga, definitivamente en la operación del día a día, a mí no me da para pagar la amortización. Sí, porque en definitiva los ingresos no me dan para hacer ambas cosas. Pero tú antes de irte a pedir plata dijiste, llevo 2 años ahorrando y tengo en ahorros el dinero suficiente para aguantar el golpe de X cantidad de periodo de repago. Entonces, eso me va a permitir a mí presentar que tengo un modelo atractivo, interesante, juicioso, que no hay riesgo verdaderamente en generar ese tipo de inversión. ¿Sí? Y por otra parte, el retorno esperado del proyecto y del capital propio. ¿Qué quiere decir eso? Pasado ese tiempo de repago, después de ese tiempo de repago, eso, ¿cuál va a ser el valor de haber hecho esa inversión y haber sometido a esas presiones a mi modelo de negocio? Ah, no, es que poder montar otra planta me va a permitir incrementar los volúmenes de venta y ya no voy a estar condicionado a la capacidad instalada que tenía mi planta anterior, sino que voy a tener mayor volumen y tengo las negociaciones que dan cuenta que efectivamente necesitaba incrementar ese volumen de ventas, ¿sí? Perdón, ese volumen de producción. Y eso, incrementar ese volumen de producción me permitió incrementar el volumen de ventas y por ende los ingresos que estaba generando, etcétera, 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 ¿sí? Entonces es básicamente lo que me muestra el modelo. A ver, esto siguió grabando, espérenme un segundo. No veo, no veo, no veo. Sí, 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 siguió grabando. Eh,
Entonces, es fundamental tener presente eso frente a este modelo. ¿Cómo interpretar entonces la información que hay dentro de este modelo? Primero, revisar la cobertura del servicio de la deuda año a año y en el peor momento. ¿A qué se refiere eso? Si yo tengo capacidad de repago de la deuda a lo largo de todo el año, incluso en los momentos en los que estamos en vacas flacas y no se están generando los ingresos suficientes con la misma regularidad que de pronto en otros momentos. Lo otro es la tasa interna de retorno y el valor presente neto bajo diferentes escenarios. La tasa interna de retorno es cuánto tiempo se va a demorar esa inversión en retribuirse para el modelo de negocio. Y el comportamiento de los diferentes escenarios, teniendo en cuenta pues como las variables sensibles. Y observar la curva de arranque. Es decir, al principio, cuando yo estoy generando esas inversiones de activos, hay una curva de aprendizaje, hay un proceso que es mucho más lento y yo debo entender si soy capaz como negocio de darle manejo y darle sostenimiento a ese periodo que el proyecto necesita más apoyo financiero. ¿Sí? ¿Qué busca analizar un inversionista dentro de este tipo de modelos? En primer lugar, la bancabilidad del proyecto y los colchones de seguridad. La bancabilidad es qué tan fácil se puede vender este proyecto a una entidad financiera, ¿sí? Qué tan fácil podría o no adquirir esta cartera una entidad financiera dadas las condiciones del servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay momentos en los que el inversionista querrá también liquidar su deuda y poder generar algún tipo de oportunidad también con esa liquidez, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos de seguridad? Es decir, cuándo esos excedentes o esos ingresos adicionales pueden generar condiciones adicionales de provisionamiento para los momentos en los que es más difícil cubrir esas obligaciones. Los contratos y las reglas de juegos que verdaderamente aseguran el flujo de caja. En todos estos escenarios, como son proyectivos, ustedes van a decir, sí, vea, yo tengo estas negociaciones que me van a permitir garantizar que yo tengo estos ingresos en los próximos 5 años. Entonces el inversionista o la entidad financiera te va a preguntar, muéstreme cuáles son los contratos que demuestran que verdaderamente usted tiene negociaciones en esos plazos. Porque pónganse en esa situación. El banco le está prestando a usted 1.000 millones de pesos para pagarlos en 5 años, decir algo. Y ustedes aseguran tener esos ingresos, ingresos mínimos de 200 millones de pesos mensuales, pero usted solamente tiene contratos por 12 meses para esos 200 millones de pesos. Los otros 4 años que usted tiene que pagar la deuda, ¿qué va a pasar con esto? ¿De qué manera usted va a asegurarme verdaderamente que puede cubrir la obligación financiera? Entonces eso es fundamental en esos contratos, en esas reglas de juego. Ahí es muy importante las intenciones de compra, las relaciones a largo plazo que se están construyendo con los diferentes clientes, con los proveedores y que van a permitir precisamente entender el alcance de las decisiones que se están tomando. Y por otra parte, la identificación de riesgos y mitigaciones a esos riesgos de manera realista. ¿Sí? Eso ya va a depender mucho de la realidad de cada uno de los negocios y de la naturaleza de la inversión, pero es importante tenerlo presente. ¿Cuándo es importante utilizar estos modelos de negocio? Cuando cuando nuestro modelo de negocio se basa principalmente en plantas, en redes, en flotas, en concesiones y en general cuando yo necesito hacer algún tipo de compra de activo de alta cuantía para poder generar un financiamiento externo. Entonces, sí, estos son como los escenarios, digamos, como más relevantes a la hora de implementar o desarrollar este modelo de negocio. Y vamos por el último, que es el costeo por servicio. El costeo por servicio es un módulo que pretende calcular el costo de los servicios que yo estoy ofreciendo, teniendo en cuenta tiempos, distancia, personal, equipos, mantenimiento,
y el tiempo ocioso, es decir, el tiempo que mis empleados o mis colaboradores no están siendo productivos. Este es un modelo especialmente útil cuando yo tengo un modelo basado en logística. Eh, de nuevo, mantenimientos, visitas y demás que yo estoy generando in situ, consultoría, entran, digamos, como dentro de este aspecto. ¿Qué debo tener en cuenta en el paso a paso para el desarrollo de este modelo? Primero, los tiempos del servicio. ¿Cuánto tiempo verdaderamente toma esos servicios? Si es por cargas, entonces tener en consideración los tiempos de cargas. Si es por traslados, tiempos de traslados. El tiempo como tal que implicará la ejecución del servicio. Y si hay algún tipo de descarga de logística relacionada con esa descarga en el proceso, también lo tengo que tener presente. Este modelo en algunos casos estima kilómetros y costo por kilómetros porque puede llegar a incluir combustibles, peajes, mantenimiento de la infraestructura de logística. Es importante determinar en este tipo de modelos el costo por hora del personal y los equipos, inclusive la depreciación de los equipos, precisamente para poder brindar el servicio. Y normalmente yo defino una capacidad por turno y utilización, sea de los equipos o de las personas que tengo disponibles para la operación del negocio. Y normalmente construyo o desarrollo mi modelo de costos asociado al costo por servicio. Es decir, cuánto me vale a mí como empresa operar ese servicio. Y puedo establecer también o asignar de manera general, de forma prudente, costos asociados a ese servicio. Y finalmente lo que debo hacer es entonces determinar cuáles son los precios que yo debo ofrecer y las variables que debo considerar para garantizar que sea mucho más eficiente. Adicionalmente, esto es un modelo que precisamente por su naturaleza logística es importante generar algún tipo de eficiencia en la optimización de rutas. Porque si no soy eficiente dentro de esa optimización de rutas, eso va a implicar costo de combustible, costo en tiempo de desplazamientos y por ende menos servicios que voy a poder ofrecer como parte de mi día a día de cada una de las personas que hacen parte de este modelo de operación. ¿Qué muestra el modelo? Básicamente el costo que tiene cada servicio, el margen que me genera y lo puedo empezar a zonificar o a agrupar por rutas o por zonas de trabajo que me permitan entender si hay mayor rentabilidad en ciertas zonas o la presencia del volumen de clientes que tengo en ciertas zonas. Eso me permite a mí también entender temas de cobertura, si debería enfocarme en ampliar o no esa cobertura y todo lo que derive de ese proceso. Por otra parte, tenemos la utilización de esa capacidad y los cuellos de botella, y es cuántas personas cuento yo con disponibilidad para la prestación de esos servicios, si hay algún tipo de cuello de botella. Si yo tengo un único carro que está transportando a todas las personas en las zonas de influencia, pues, ¿qué pasa? Necesito adquirir un nuevo carro, necesito ofrecerle a esos operadores bonos de transporte para que puedan desplazarse de un lugar a otro o bueno, en general, cómo podría llegar a funcionar esos aspectos. Y también empezar a entender si tengo horas valle y horas pico para generar una distribución eficiente en la operación y en la implementación. Y si esas personas durante esos tiempos muertos los puedo poner a generar algún tipo de eficiencia, gestión administrativa u otros aspectos que me disminuyan el costo de ese servicio o la capacidad ociosa que estoy teniendo en la operación en el día a día. ¿Cómo interpretar entonces ese costo por servicio? Básicamente, si el costo que yo estoy teniendo, perdón, el margen que yo estoy teniendo por servicio es muy bajo, tengo que revisar los tiempos.
Tengo que buscar generar eficiencias en cuánto tiempo se están demorando la entrega de esos servicios para que eso me disminuya el costo por servicio. Lo mismo, revisar si las rutas no están siendo lo suficientemente eficientes y necesito crear un sistema de rutas que me disminuya el costo de combustible, ¿sí? Y si es necesario, inyectar en algún punto más capital o reducir en algún momento esos gastos y los precios que estoy teniendo para poder hacer más eficiente la entrega del servicio. Si la utilización es baja, es decir, la cantidad de servicios que yo estoy generando es muy baja, debo buscar generar eficiencia en la agenda, es decir, debo buscar incrementar el volumen de servicios que estoy adquiriendo, debo incrementar las ventas, pero también como solución puedo diversificar el tipo de servicios que estoy ofreciendo. Si ya no estoy entregando solamente mantenimiento, sino que complemento con otros aspectos que me puedan generar ingresos extra y disminuir el tiempo ocioso de mis colaboradores, pues eso va a ser fundamental a la hora de poder ofrecer un poco unas condiciones más competitivas, ¿sí? Y finalmente, identificar servicios que atraen clientes, pero que necesitan compensarse con otros de mayor margen. Es decir, hay servicios que se ofrecen como gancho, ¿sí? No son muy rentables, no generan muchos ingresos, pero son muy demandados y que se pueden convertir en un punto de partida precisamente para que un cliente me adquiera otros productos o servicios que son muchísimo más rentables y que me generan mayores ingresos para el modelo de negocio. Son como algunos aspectos a tener en consideración. ¿Qué ve el inversionista en estos modelos? El control de la operación y la sostenibilidad del margen al crecer. Hay modelos que cuando yo incremento más la cobertura se vuelven muchísimo más costosos y dejan de ser atractivos, o dejan de ser rentables, que es precisamente lo que suele pasar en los modelos logísticos. Hay otro aspecto fundamental y son los indicadores de puntualidad y la calidad del servicio, ya que estos garantizan que se mantengan los costos y no se generen incrementos dispares que comprometan la operación del negocio. Y cuándo usarlo, básicamente cuando tenga operaciones logísticas muy intensivas, con rutos o con turnos o con horas disponibles de trabajo para la ejecución y la operación de un modelo particular. Esto es, digamos, como el aspecto más importante a tener en consideración, sobre todo si tengo operaciones de recolección, vaciado, mantenimiento, visitas técnicas y logística concretamente en campo. Ese es el último modelo. Y aquí básicamente cierro con unas últimas recomendaciones y es cómo elegir entonces el modelo apropiado. Lo primero es, recuerden la observación que les decía eh, en términos generales, todos deberían utilizar el modelo de los tres estados. Aquí hay algunos aspectos a tener en consideración y es, si están fijando precio y viabilidad básica de un nuevo producto, un nuevo servicio, están lanzando al mercado, se recomienda empezar con una economía de la unidad. Si el reto o el compromiso es logístico dentro del modelo de negocio que ustedes están ofreciendo, por ejemplo, Ipsus tiene una mezcla entre recurrencia y logística, entonces es importante construir el modelo de costeo por servicio y apoyarse en la economía por unidad o en el modelo de recurrencia. Si la operación de su negocio cree con la cantidad de activos, que es por ejemplo el caso de Sana y posiblemente el caso de Fogwater, es importante pensar en el modelo de proyectos de infraestructura y complementarlo con otros como los tres estados o el volumen por unidad, como corresponda. Si ustedes están cobrando de manera mensual y dependen de la retención de clientes, obviamente el modelo de suscripciones e ingreso de recurrentes complementado con los tres estados. Y si finalmente vas a presentar algún tipo de financiación
oportunidad de generación e inversión sobre tu modelo de negocio, modelo de los tres estados es fundamental. Cualquier subtipología que puedan tener en consideración va a ser un complemento interesante. Recomendaciones finales para poder iniciar en el desarrollo de sus modelos financieros. Lo primero es definan para qué y el horizonte de esa ejecución presupuestal o financiera. ¿Qué decisión deben tomar ustedes para habilitar un modelo que sea interesante para un inversionista? ¿Y durante cuántos meses deberían proyectar esa inversión o, o ese proceso, digamos, como de repago en el caso de que sea deuda? Elegir un modelo financiero que corresponda con la información que ustedes quieren mostrar y con el modelo de negocio que ustedes están operando. Si es economía de unidad, si es costeo por servicios, suscripciones, proyecto o activos. O otro tipo de inversión, precisamente, va a ser fundamental el modelo de los tres estados. La recomendación es empezar pequeño, con los aspectos más importantes del negocio, calcular el precio, el costo variable por unidad, el margen por unidad y el punto de equilibrio. De ahí para arriba todo va a ser ganancia, pero esos van a ser algunos de los aspectos fundamentales en cualquiera de los modelos de negocio que ustedes quieran o que estén operando y en cualquier modelo financiero que vayan a estructurar o a desarrollar. Es muy importante recopilar información, no solamente de sus negocios, sino del mercado y tener mucha claridad frente a las fuentes y las fechas de esa información. Volumen, precios, descuentos, costos, inversión en activos, plazos de cobro y el pago que se está generando en cada uno de esos casos. Es muy importante separar las entradas. No es lo mismo un ingreso por productos que ingresos por inversión o por inyección de capital de los inversionistas o de los socios. Entonces es fundamental tener los números duros del negocio que se refieren a la operación del día a día y cómo se sostiene el negocio por sí solo en unas fórmulas y por otra los ingresos adicionales que se puedan generar más los supuestos. ¿Sí? Eso va a ser fundamental para poder hacer un análisis a conciencia. Y con esto ya finalmente termino, que es modelar primero los ingresos y los costos y luego la inversión en esos activos, en capital de trabajo y al final agregar temas de financiación que puedan perseguir con terceros. Incluir siempre unos indicadores mínimos, margen por unidad, punto de equilibrio, ganancia operativa, su conversión a caja y añadir los específicos que hay para cada uno de los modelos que vimos el día de hoy. Siempre es importante construirlos en escenarios, como se los decía en un principio, un conservador, un punto base o estándar y el optimista. Y cómo estos están generando algún tipo de sensibilidad al precio, al volumen, al costo variable, a los plazos que tiene el modelo de negocio. Es importante que generen unos tableros o unos dashboards que les permite a ustedes tener muy presente unos gráficos mínimos o unos indicadores mínimos. Acá les sugiero los ingresos, el margen y la contribución que están generando esos productos o servicios y el flujo de caja que está teniendo el negocio. Y 5 grandes indicadores que les permite a ustedes entender el comportamiento también y el desarrollo de ese modelo financiero y de la operación de producción y ventas de la organización. Y por supuesto, siempre estar verificando, chequeando las versiones de la información que se están entregando. Que las sumas cuadren, que los signos sean correctos para las variaciones de caja, que sea información actualizada, que verdaderamente lo que se está colocando ahí por costos de producción corresponde por la realidad y no sea información supremamente desactualizada, sino que corresponda verdaderamente con la realidad del negocio. Y bueno, eso es básicamente lo que tenía preparado para el día de hoy en términos de modelos financieros. Hice un esfuerzo impresionante para tratar de hacerlo más claro, digerible y comprensible este tema. Yo sé que es un tema denso, yo sé que es un tema complejo, pero
cada uno de ustedes como líderes de las organizaciones que representan, es indispensable que tengan muchísima claridad frente a esto, sobre todo en el momento en el que, en el que nos encontramos en el programa, porque de aquí para arriba esto va a ser información que van a tener que tener supremamente clara y que va a contribuir precisamente a la generación de más oportunidades.